Muy buenas noches, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Sean todos bienvenidos a nuestro estudio. Llegamos al capítulo 5 del libro de Apocalipsis, un capítulo maravilloso, un capítulo lleno de revelaciones impresionantes y preciosas. A partir del capítulo 4 en adelante, la iglesia ya no está aquí en la tierra. En el capítulo 5 vamos a encontrar que Juan, el apóstol Juan, está en el cielo, en el tercer cielo, en la presencia de Dios, y va a haber una serie de revelaciones maravillosas que Dios le va a mostrar para darnos a conocer lo que va a ocurrir después. Es importante, que nosotros entendamos que Dios no nos ha puesto para ira. Muchas personas se llenan de temor en Apocalipsis porque dicen, oye, es que son muchas cosas horribles. Pero todas estas cosas horribles no las va a descargar Dios sobre su iglesia, no sobre sus hijos, sino sobre sus enemigos. Dios nos ha dicho que yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Aquellos que querramos ser participantes de la gracia y la misericordia de Dios, busquémosle y el Señor amablemente se dejará encontrar. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de misericordias, Dios de gracia, delante de ti venimos, Padre Celestial, para pedir, Señor, tu preciosa bendición, tu divina presencia en medio de nosotros. A través de tu precioso Espíritu, Señor, háblanos, revélanos, Señor, las cosas maravillosas que has escrito en tu palabra, para que sean entendidas, Señor, para que nosotros, tus hijos, Señor, podamos conocer las cosas que deben suceder pronto. Podamos entender, Señor, qué viene, qué le espera a este mundo pecaminoso, que cada día, Señor, los niveles de maldad, los niveles de corrupción, los niveles, Señor, de transformar y adulterar la palabra de Dios, siguen aumentando, Señor. Te pedimos, amado Dios, que nos des corazón sabio y sencillo, Señor, para recibir tu palabra con mansedumbre y reverencia, Señor. Para recibir, Señor, los mandamientos maravillosos que tú, Señor, ordenas para que nosotros los guardemos, Señor, y tengamos esa sabiduría, Señor, para obedecerlos, vivirlos y vivir agradecidos contigo, Señor. Bendícenos, oh Padre Santo. Ayúdanos, porque sabemos que tú nos dijiste, en el mundo tendréis aflicción. Muchas veces tenemos ideas completamente equivocadas. ¿Por qué hay problemas? ¿Por qué en la iglesia hay dificultades? ¿Por qué los hermanos tienen este o tal o cual pensamiento? Cada uno de nosotros dará a Dios cuentas individualmente. El apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Mi responsabilidad y la responsabilidad de cada uno de ustedes es cuidar de su salvación, de su corazón, de su testimonio y de su vida ante los ojos de Dios. Allá cada uno rendiremos cuentas delante de Dios. Danos, amado Dios, una limpia conciencia, Señor, un corazón que tenga como meta el cumplir y obedecer tu palabra. Pedimos tu preciosa bendición, oh Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Abramos nuestras Biblias en Apocalipsis en el capítulo 5. Y empieza con un tema muy curioso, dice el rollo y el cordero. Versículo 1 dice, vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Bueno, hay una serie de posibilidades. ¿Qué es ese libro? Un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Algunas personas han dicho es otro evangelio. En el libro de Gálatas nos dice el apóstol Pablo que si aún un ángel de Dios os anunciara un evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea que no es otro evangelio. Entonces, ¿qué es este libro? Otros intérpretes bíblicos han dicho este libro es el título de propiedad de la tierra, sellado con 7 sellos. ¿En cuántos días creó Dios los cielos y la tierra? En 6, pero en el 7º día descansó. ¿En cuántos días? En 7. Cada uno de los días de la creación tiene un sello de Dios que dice, y vio Dios que era bueno.
sobremanera bueno. Entonces, podemos decir, aunque eso no tiene nada que ver que sea trascendental y doctrinal, puede ser el título de propiedad de la tierra. Vamos a llevarnos esa idea y con esa idea vamos a seguir nuestro proceso interpretativo. Versículo 2 dice lo siguiente: vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el sello y de desatar sus sellos? Entonces aquí hay un pregonero, un ángel de Dios, un ángel fuerte, un ángel muy poderoso que grita, ¿quién es digno? Entonces, ¿quién tiene la medida de dignidad? Dios. Y ante los ojos de Dios, y ante esa pregunta, ¿quién es digno? Libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10, nos habla acerca de esto. En Romanos 3, versículo 10, leemos lo siguiente. Romanos 3, versículo 10, dice así: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de aspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué es esto? Es la típica descripción del ser humano natural. ¿Cómo somos nosotros por naturaleza? Malos. El apóstol Pablo lo dice en otros términos, pero muy similares. Dice, yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora él bien. ¿Somos qué? Malos. ¿Quién de nosotros es digno? Pero para ser digno ante los ojos de Dios es que no hubiese pecado nunca. Ni siquiera es un pecado. ¿Quién es digno? Nadie. Volvemos a Apocalipsis y seguimos leyendo, dice, versículo 3, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. ¿Quién? Ninguno. Ese libro es un libro que demanda una santidad impresionante de aquel que tenga el derecho de abrirlo. Versículo 4 nos dice, y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. No había ninguno. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios por nosotros, su creación, le llevó a él a entregar a su único Hijo para que nosotros tuviésemos el chance de la salvación. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Jesucristo. Nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. 100% hombre, 100% Dios, completamente ¿qué? Puro, sin pecado. ¿Quién era? El único digno de tomar el libro y de desatar sus sellos. Entonces tenemos acá, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. He aquí tu rey viene, manso, humilde y sencillo, sentado sobre un pollino, hijo de asna. La primera venida del Mesías vino manso, humilde y pobre, noble, tierno, amoroso y dulce. La segunda venida vendrá, ¿quién? El león de la tribu de Judá. Es muy diferente que usted se encuentre con un dulce y hermosísimo corderito a encontrarse con un león hambriento. ¿Por qué nos dice el león de la tribu de Judá? Es muy curioso. Todo esto tiene una cantidad de información maravillosa, y es que
en la Biblia, en el pueblo judío, fue escogido un pueblo, una de las tribus de las 12 tribus de Israel, que fue escogida para que de ella vinieran los sacerdotes. ¿Cuál era? La tribu de Leví. De la tribu de Leví venían los sacerdotes. Pero el Señor escogió aquí a la tribu de Judá. Dios hace las reglas y hace también las excepciones. ¿Qué quiere decir esto? De una manera profética muy curiosa, en el libro de Génesis capítulo 49, versículo 10, vamos a leer Génesis 49, 10. Cuando Jacob está a punto de morirse, Jacob da una serie de bendiciones a sus hijos, y en esas bendiciones que da Jacob a sus hijos, aparece la bendición hacia la tribu de Judá. Génesis 49, versículo 10. Dice lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silosh, o el rey, y a él se congregarán los pueblos. ¿Qué es lo que le dijo su papá cuando lo bendijo? El cetro del rey viene de su descendencia. Jesucristo era del linaje de David, era de la tribu de Judá. Por eso se le llamó el león de Judá. También se le llamó hijo de David porque él en su descendencia, tanto José era descendiente de David como María también. Sabemos nosotros que él no era hijo de José, pero María también era del linaje de David. Por eso cuando fueron empadronados, ambos fueron a la ciudad de Belén. Ambos, tanto José como María, porque los dos eran del linaje davídico. Regresamos a Apocalipsis nuevamente al versículo 6, dice: miré y vi, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ahora sí el 6. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Aquí tenemos un cordero que tiene 7 cuernos y 7 ojos. Acuérdense que el número 7 en la profecía representa la perfección del Espíritu de Dios. ¿Qué tenía el cordero? La perfección del Espíritu de Dios. ¿Cómo fue Jesús? Perfecto. Hay tantas cosas para explicar acá. Vamos a ver acá, dice: miré y vi en medio del trono y en medio de los seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué quiere decir esta parte, que un cordero inmolado? Vamos al libro de Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías 53, versículo 4. Una profecía dada más de 750 años antes del Mesías. Isaías 53, versículo 4. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hay muchas cosas maravillosas. Jesucristo tenía poder para librarse de la muerte. Sí, tenía poder para librarse de la muerte. Pero no lo quiso hacer porque esas eran las órdenes de su Padre. Él venía a cumplir un propósito, y era entregar su vida por nosotros. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando Jesucristo entró, en el momento más agónico de su vida, entró al huerto de Getsemaní. ¿De acuerdo? En los momentos más difíciles es cuando más debemos orar. Y tomó a sus discípulos y se fue allí a orar, y ellos tenían sueño, y ellos entraban en sueño y querían dormir. Y Jesús les dijo que velaran con él, que su alma estaba supremamente perturbada y estaba muy triste. Y dice allí que su agonía era tan grande que su sudor era como gruesas gotas de sangre que caían al suelo.
¿Y a qué se refiere esto? Se refiere a que estaba supremamente angustiado. ¿Por qué? Porque él sabía que llegaría Judas enseguida, que empezaría su tormento. Empezaría su tormento. Sin embargo, oró y le dijo a su padre: Padre, yo sé que para ti todo es posible, y si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba, mas no sea mi voluntad, sino la tuya. Finalmente, dice que se resignó y aceptó, ¿qué? La cruz. ¿Por qué era tan difícil aceptar la cruz? Porque la cruz es una maldición. En el libro de Deuteronomio 21, 23, vamos un momentito, vamos a dejar el dedo aquí en Isaías, que ya volvemos, pero vamos a Deuteronomio 21, 23. Deuteronomio 21, 23. En Deuteronomio 21, 23 nos habla acerca del crucificado y nos dice lo siguiente. Dice 21, 23. No dejarás que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el que es colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Para todo judío, la cruz no era lo que para muchos de nosotros que venimos de raíces católicas consideramos que es la cruz. Para un judío la cruz no era una bendición. Y nunca en el Nuevo Testamento la señal de la cruz aparece como bendición. La cruz fue y sigue siendo una maldición. ¿Por qué? Porque solo a los peores reos se les condenaba a ese tipo de muerte. Entonces, la cruz en la Biblia no es una bendición. Nos enseñaron ¿qué? Mal. La cruz siempre ha sido una maldición. Cuando Jesucristo regrese por segunda vez, se presentará a los judíos tal y como lo dejaron. Con los golpes, con las heridas, con los huecos, en sus manos, en sus pies, con la herida en su costado, todo, menos la cruz. No traerá la cruz. Si hay un símbolo que representa la peor experiencia de Jesucristo, ¿cuál es? La cruz. La cruz. Allí, el Santo de Dios fue hecho, ¿qué? Maldición. Maldito todo el que es colgado en un madero. Volvemos a Isaías y seguimos leyendo. Dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, versículo 5, molido por nuestros pecados. ¿Cómo fue molido? A golpes. Le ponían una venda sobre los ojos y le dijeron: adivina quién te golpea, y dale. Y no eran golpes endebles como los golpes de nosotros, eran golpes de soldados romanos, unos macancanes que con esos golpes perfectamente podían noquear a cualquiera. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El amor de Dios es tan grande que no salvó a su Hijo para salvarnos a nosotros, que descargó sobre él el peso de su justicia y de su ira para tener misericordia ¿de quién? De nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué dice que no abrió su boca? Porque tenía el poder, porque era Dios. Si hubiese abierto su boca y hubiese dicho que rayos y centellas acaben con toda esta gente, ¿qué pasa? Todos mueren. Ocurre. Pero se quedó callado. Cumplió a cabalidad la voluntad de su Padre. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Por qué? Se suponía que era pobre, y lo iban a echar donde estaban todos, en el muladar, en el basurero. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte,
aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. ¿Dónde fue sepultado? En un sepulcro nuevo, labrado en la roca. Nicodemo y José de Arimatea fueron y pidieron el cuerpo de Jesucristo y lo colocaron allí. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Te has preguntado en algún momento cuál es el fruto de la aflicción del alma de Dios? ¿Sabes cuál es? Tú y yo. Todos aquellos que seguimos constantemente con temor y con la esperanza de la vida eterna, la vida cristiana y la obediencia a la palabra del Señor. ¿Y qué va a decir Jesucristo? Valió la pena. ¿Por qué? Porque mis hermanos se salvaron. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Este conocimiento de Dios, Dios lo sabe todo. Ese conocimiento de Dios nos lo ha transmitido para que nosotros también aprendamos a conocer. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esta es la verdad, la palabra de Dios. Pero nosotros a veces somos tan complejos, tan complicados, que hasta de la Biblia, ¿qué? Desconfiamos. El que no confía en Dios, confiará en el engañador, y Satanás lo prenderá y lo enredará con mentiras. Seguimos leyendo, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Qué dijo Jesús muriendo en la cruz? Señor, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Qué importante que nosotros sí sepamos lo que hacemos. Dios el Padre mandó a Dios el Hijo a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en Jesucristo y si tú permaneces en Él, tienes vida eterna. Pero si tú dejas y pierdes el precioso regalo de salvación, perdiste todo. Volvemos a Apocalipsis y seguimos leyendo. Vamos en el versículo 7, 6. Sí. Dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Es importante que nosotros tengamos ciertas reglas interpretativas para seguir acá. Estas copas de las oraciones de los santos no son las oraciones de la iglesia, son las oraciones de los santos. ¿Cuál es la diferencia? Tiempo y ocasión. La iglesia dice que Dios está atento a nuestras oraciones. Los santos son los judíos salvos en la tribulación. Los santos son aquellos que los judíos salvos en la tribulación y los que van a perder ¿qué? La cabeza. Los no judíos que hayan sido llevados y se les va a decir, bueno, usted reniega de Jesucristo, acepta la marca o lo decapitamos. Y la persona va a decir, decapite. Y ellos son santos. Entonces, ¿cuál es la oración de los santos y cuál es la petición de la oración de los santos? Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, ahí adelantito, Apocalipsis 6, 10 dice lo siguiente, Apocalipsis 6, 10. Vamos a leer el 9 para tomar el contexto. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. O sea, ellos murieron decapitados y clamaban a gran voz diciendo,
¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Ahora, las copas que están allí, que están aquí y que se habla de que es la oración, las oraciones de los santos, son oraciones de venganza. ¿Sí? Ellos están pidiendo, Señor, ¿hasta cuándo, Señor, no vengas nuestra sangre? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos, sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces aquí está los santos de la tribulación, salen de la tribulación después de ser decapitados por el anticristo. Volvemos a nuestro estudio, el versículo 8 dice, versículo 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Qué maravilloso. La salvación es para todos, pero no todos van a ser salvos. La salvación es para todos. Nuestro Señor Jesucristo murió por todos, pero no todos tienen la fe y el valor de tomar las decisiones que se deben tomar y el seguir al Señor fielmente. Aun cuando la salvación es grandísima y es completa, no todos tendrán la decisión de abrazar la fe y la obediencia a Jesucristo. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Este versículo 10, ¿cómo reinaremos nosotros sobre la tierra? Sí, vamos a reinar. La naturaleza misma, la naturaleza gime con dolores de parto, esperando ser redimida de la maldición. Un día, cuando termine la tribulación, ¿cómo es la cronología de Dios? ¿Cómo es el tiempo para Dios? Entonces, hay un tiempo indeterminado que se llama gracia. ¿Que cuánto tiempo va a durar la gracia? No se sabe. Cuando la gracia termine, ocurre el rapto de la iglesia y empieza la tribulación, y la gran tribulación que dura 7 años. Y después de que terminen los 7 años de tribulación y gran tribulación, viene el milenio de Jesucristo, viene la segunda venida y regresará como el león de Judá, y regresará con su espada desenvainada, dispuesta a pelear, y peleará. Y los muertos caerán por montones. Todos los que suban a pelear contra Israel en el valle de Megido, en el valle de Jezreel, habrá un charco inmenso de sangre. Y en el resto del mundo, todos los que hayan recibido la marca de la bestia, ¿qué? Morirán. Y los enterrarán por 6 meses en fosas comunes, porque serán muchos, muchos los muertos. ¿Por qué? Porque Dios ama a los que le aman. Y si tú eres enemigo de Dios, el Señor te destruirá. Porque tú has decidido. Jesucristo nos dijo, el que no es conmigo es contra mí. Entonces seguimos, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. En el tiempo del milenio la iglesia regresará a la tierra y regresará a gobernar la tierra, en una teocracia incorruptible. Ya vienen ahorita nuestros políticos a empezar a prometernos cosas, a ponernos en discordia, y empezamos a mirar a ver, la política perfecta es la política de Dios. Cuando Dios nos lleve a su cielo y nos cambie el chip y nos cambie la mente y el corazón, y entonces cuando regresemos acá, vendremos incorruptibles. Nada de mordida, nada de tajada, nada de nada. Simplemente las cosas como se tienen que hacer, correctas. La segunda parte del versículo 11. Y de los ancianos, dice, vuelvo a leer el 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era, ¿qué? Millones de millones. Hay gente que tiene una idea equivocada y dice, es que si yo no le sirvo a Dios, pobrecito Dios, porque se va a quedar solito. No.
Dios no tiene escasez de siervos. En el cielo, el número de los que hay son millones de millones. Sin embargo, el Señor, en su divina gracia, ha hecho todo para que cada uno de nosotros alcance esa salvación que ha sido construida sobre la sangre preciosa de Cristo Jesús. Que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto es algo tremendo. Jesucristo vino humilde, manso, pobre, lleno de amor, a conquistar nuestro amor, pero si nosotros no lo amamos, entonces recibiremos la ira de Dios. Si queremos el amor de Dios, se llama Jesús. Y si queremos la ira de Dios, está en su segunda venida. Vendrá a arreglar cuentas y vendrá completamente enojado. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder porque todo el juicio lo ha entregado Dios a su Hijo, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Es importante que nosotros entendamos que Jesucristo es Dios mismo. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Quién es esto? El que está sentado en el trono, Dios. Hay un salmo muy hermoso y muy duro, Salmo 2, versículo 12. El Salmo 2, 12 dice algo tremendo, y es tremendo que esté en el Antiguo Testamento, pero nos habla algo acerca del Cordero. Salmo 2, versículo 12. A veces nuestros conceptos están equivocados. Ah, 2.12. Dice el Salmo 2.12, a veces nuestros conceptos están equivocados porque muchas veces pensamos que Jesucristo es amor, que Jesucristo es pura bondad, que Jesucristo es puro perdón. Mira lo que dice acá en el Salmo 2.12, honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en Él. Tenga mucho cuidado, porque una cosa es el Jesús amoroso, dulce, tierno, el amiguísimo Jesucristo, y otra cosa es Jesucristo enojado. Porque horrenda cosa es caer en manos de ¿quién? De un Dios vivo. Por eso, asegura muy bien tu salvación. Por eso asegúrate de estar del lado correcto, que Jesucristo sea tu amigo. Porque si es tu amigo te dirá, ven, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si es tu enemigo, te destruirá. Apocalipsis 14, versículo 7, Apocalipsis 14, versículo 7, nos dice lo siguiente, Apocalipsis 14, versículo 7, dice así. Vamos a leer el 6 y el 7. Versículo 6 dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué quiere decir estos versos? Llegará el día en donde Satanás, el anticristo, la bestia y el falso profeta erradicarán de la tierra la Biblia, la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué pasa si se acaban las Biblias? No se preocupe que Dios es todopoderoso. Los ángeles saldrán ¿a qué? A predicar el evangelio. Los ángeles, los mensajeros de Dios saldrán a predicar el evangelio. Dios no es un Dios que a veces uno dice, oiga, pero aquí sí le ganó el diablo. No, Dios es un Dios todopoderoso y Él conoce todas las cosas. Los ángeles predicarán el evangelio. Ahora, tenemos que recordar algo muy importante sobre la predicación del evangelio, la gran comisión. ¿A quién se le comisionó predicar el evangelio en estos tiempos? A nosotros.
En Mateo 28, ¿qué dice? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Yo soy el Dios Todopoderoso, dijo Jesucristo. Por tanto, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos debemos hacer? La gran comisión. ¿Qué es la gran comisión? Predicar el Evangelio. Terminamos nuestro estudio, dice, los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué es esto? Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. ¿Crees? A veces nosotros tenemos una fe bastante débil, bastante inmadura. Dios quiere que nosotros aprendamos a crecer en la fe y en el conocimiento de Dios. Vamos a leer un pedacito del libro de Santiago y aquí terminamos. Santiago 2, versículo 19. Es uno de los versículos más duros. Dice acá Santiago, quien era el medio hermano de Jesucristo, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. A veces nuestra fe es raquítica. A veces creemos en un Dios que no es el Todopoderoso, que no nos puede ayudar en todas nuestras dificultades. Sí. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no se van a salvar. Creced en la gracia y en el conocimiento de Dios. El Señor quiere que nosotros cada día seamos personas más obedientes, más comprometidas, más consagradas. Nuestra conciencia nos dice cómo estamos con Dios. Cuando el Señor viene a buscar una novia, ¿cómo? Pura y sin mancha. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Yo tengo que pensar como Cristo. Yo tengo que obedecer como Cristo. ¿A Jesucristo le costó ir a la cruz? Sí. ¿A nosotros nos cuesta obedecer a la manera de Dios? Sí. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios de poder, de gracia, de misericordia. Gracias, Señor. Porque definitivamente, Señor, cuando leemos tu palabra encontramos que siempre hemos estado en tus planes y en tu corazón. Entregaste a tu único Hijo, Señor, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que entregaste, Señor, lo mejor de ti, Padre Santo, para construir una salvación maravillosa, con el propósito de hacer del hombre tu amigo. Si es que nosotros queremos obedecer. Danos un corazón sabio y prudente, que se deleite, Señor, en la obediencia, que guste de las cosas espirituales. Si hay un cielo, si hay un infierno, si hay un lago de fuego, hay un lugar donde irán los justos, hay un lugar donde irán los injustos. Unos irán a salvación eterna y otros irán a condenación eterna. Danos corazón sabio y prudente, Señor, para escoger y escoger bien, Señor. Tú siempre tienes la razón. Nos entregaste libre albedrío para que tomemos una decisión libre, personal y movida, Señor, por convicciones firmes. Danos fe, Padre Celestial. Danos el querer como el hacer según tu buena voluntad. Cuando tú nos ves, tú no te confundes si somos o no somos salvos, si somos o no somos verdaderos cristianos. Tú lo sabes perfectamente. A Dios nadie le puede engañar. Pero nosotros mismos sí nos podemos engañar.
Permite, Padre Celestial, que nuestra vida, Señor, sea una vida probada y aprobada, Señor. Sea una vida, Señor, que muestre los frutos de un verdadero Hijo de Dios. Pedimos tu bendición, Padre amado. En tus manos, Señor, queremos descansar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Llénanos, Señor, de tu divina gracia, de tu amor, de tu misericordia. Gracias te damos, Padre Celestial, en todo y por todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Cantamos un cántico y mientras cantamos un cántico, nuestros hermanos sugieres nos pueden ministrar la Santa Cena.
Puestos de pie, mis amados hermanos, Primera de Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo nos recuerda la institución de la Santa Cena y nos dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. ¿Qué es la Santa Cena? Es el nuevo pacto con Dios. ¿Por qué es tan fácil? Para que no diga nadie que era muy difícil. ¿Por qué es tan asequible? Porque simplemente depende de que tú la quieras o no la quieras tomar. Pero tiene unos requisitos complementarios. Dice así: pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Quiere decir que se debe hacer continuamente, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. ¿La voluntad de Dios es que nosotros tomemos la Santa Cena? Sí. ¿La voluntad de Dios es que nosotros hagamos un examen de conciencia, pidamos perdón y tomemos la Santa Cena? Absolutamente sí. Esa es la voluntad de Dios. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. ¿Qué significa? Significa que muchas veces solo tenemos curiosidad de probar algo, de mirar a ver qué se siente, si hay chispitas, si hay emociones o cosas. Y eso es pecado. Es algo que tiene un sentido y una trascendencia y un trasfondo espiritual e histórico. Jesucristo murió, derramó su sangre, entregó su cuerpo para que nosotros, por medio de Él, tengamos perdón de pecados y vida eterna. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Este versículo 30 dice que si nosotros lo tomamos mal podemos ser castigados, pero si lo tomamos bien, pero si de verdad nos arrepentimos, pero si en realidad tenemos nuestro corazón delante de Dios, vamos a ser bendecidos. Es conveniente que lo tomemos de manera correcta. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahí está la clave. ¿Cuál es? Sea franco con Dios. Dígale al Señor la verdad, y el Señor, misericordioso y clemente, nos perdonará. Vamos a orar. Maravilloso Padre, delante de ti venimos, amado Dios, para darte gracias por el sacrificio tan grande, Señor, que has hecho, Señor, entregando a tu único Hijo, Señor, entregándolo al martirio, al maltrato, al escarnio público, Señor. Nos salvaste a tu propio Hijo para tener misericordia de tu creación de nosotros, tus hijos adoptivos, Señor. Te pedimos, amado Dios, perdón por todos nuestros pecados. Venimos a la sangre de Cristo para que, por medio, Señor, de la muerte de tu Hijo, nosotros tengamos, Señor, vida y vida eterna. Bendecimos el pan que representa tu cuerpo, bendecimos la copa que representa tu sangre, tu cuerpo y tu sangre, Señor, entregados como propiciación, como pago por nuestros pecados, Señor. Gracias te damos, amado Padre, por este pan y por esta copa que tomamos en el nombre de Cristo Jesús. Tomemos, hermanos, el pan y la copa. Un par de versículos para terminar. Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Tenga mucho cuidado, no se deje engañar. Timadores, engañadores hay por todas partes. El versículo 9 dice: porque en Él, o sea, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Sabes qué quiere decir esto? Jesucristo es 100% Dios. No se deje engañar. No se deje que alguien le diga: no, es que Jesucristo fue una persona
pecadora como nosotros. Eso es totalmente falso. Jesucristo fue una persona parecida a nosotros, pero nunca pecó. Fue hecho pecado en la cruz, porque maldito todo el que es colgado en un madero. Pero Él no cometió pecado para poder pagar por los pecados de nosotros, sus hermanos. Maravilloso Padre, te damos gracias por tu palabra preciosa y te pedimos, oh Dios eterno, que nos ayudes, Señor, a atesorar tu palabra en nuestro corazón, a comprender, Padre Santo, cómo tú, Señor, no negaste a tu propio Hijo para entregarlo como propiciación por nuestros pecados. Y nos diste, Señor, todo y lo mejor de ti, para que nosotros te demos, Señor, nuestro corazón y nuestra obediencia. Danos un corazón sabio y entendido que comprenda que tus pensamientos para con nosotros son pensamientos de bien. Gracias te damos, Padre Celestial. En ti, Señor, están nuestros sueños, nuestras ilusiones. En ti, Señor, está nuestra eternidad, Padre amado. Este es nuestro Dios, el cual nos guiará aún más allá de la muerte. Pedimos, amado Dios, tu preciosa bendición. Te damos gracias por todo lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo, Señor, en nuestra vida. Gracias porque tú eres fiel, porque tú eres leal, Señor, porque tú no cambias. Gracias en todo y por todo en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén.